Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas de todo el Perú, soy Jimena Lindo y esto es Aprendo en Casa. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a estudiantes de primero de secundaria. El propósito de nuestro trabajo de hoy será desarrollar nuestra competencia de oralidad. Para ello vamos a escuchar atentamente uno de los episodios de la producción Historias de Papel, el cual nos habla de la vida y obra de uno de los escritores más famosos del siglo XIX en el Perú. ¿Han escuchado hablar del bibliotecario mendigo? ¿Ya saben quién es? Muy bien, exactamente, se trata de Ricardo Palma y hoy conoceremos algunas de sus tradiciones peruanas. Este episodio fue muy divertido de grabar, pues me llevó a mí y al equipo de producción por las alturas de Canta, a algunas casonas del centro de Lima y a la misma casa de Ricardo Palma en Miraflores y a otros lugares más que no les voy a contar para que sean sorpresa. A todos los que se encuentran en casa les pido que traigan lápiz y papel y me ayuden a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los personajes que representaban las tradiciones peruanas? ¿Qué los caracterizaba? Pregunta número 2. ¿De qué manera Ricardo Palma representaba a la sociedad de la época? ¿Qué elementos resaltaba de la sociedad? Entonces, atentos y atentas, vamos a ver el video. Un mundo de estrellas en el mar. El ladrón voló con su imaginación y cayó en un mundo de horror. El valor del pequeño héroe. Lima ha ganado en civilización, pero se ha despoetizado, y día por día pierde todo lo que de original y típico hubo en sus costumbres. Juzgue, lector, por el siguiente cuadrito de cómo se distribuían las horas en mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos en huertos y murallas, y distante aún de escribir tradiciones. La lechera indicaba las 6 de la mañana. La tisanera y la chichera de Terranova daban las 7. El bizcochero y la vendedora de leche vinagre que gritaba ¡a la cuajadita! Daban las 8. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La vendedora de sanguito de ñajú y choncholíes marcaba las 9, hora de canónigos. La tamalera era anuncio de las 10. Y a las 2 de la tarde, la picaronera, el untero y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. Y así hasta que llegaba la noche y era el sereno del barrio el que reemplazaba el reloj ambulante, cantando entre piteo y piteo. ¡Ave María Purísima! ¡Las 10 han dado! ¡Viva el Perú! Y sereno. Porque eso sí, para los serenos de Lima, ya estuviese el tiempo nublado o lluvioso, la consigna era declararlo siempre sereno. Ay, tiempos dichosos en los que, para saber con fijeza la hora en que uno vivía, ningún reloj más puntual que el pregón de los vendedores. Como muchos peruanos, hemos comenzado leyendo a Palma en la escuela. Como bien sabemos, las tradiciones que él escribió durante décadas cautivaron, pues, a los niños de nuestro país. Palma escribe a partir de mediados del siglo XIX y, como bien sabemos por Basadre, la sociedad peruana del XIX es una sociedad anárquica, los militares detentan el poder, la sociedad civil observa con temor o acepta como una suerte natural de la actividad militar el asumir las riendas del país, ¿no?
En ese contexto anárquico, caudillista, caprichoso, de diversos militares que se alternan en el poder, Palma escribe. Los orígenes de Palma son orígenes modestos, inciertos. No se sabe exactamente quién fue la madre. El padre lo educa, lo forma. Él es mulato, pero tiene una vocación natural, que es la lectura. Si habría que mencionar una suerte de escritor mayor que lo guió, que lo inició en la literatura, fue Segura. Fueron los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos, los que introdujeron la afición por el ajedrez en este país. Era de presumirse que terminada la expulsión de los invasores por la reina Isabel la Católica, desaparecerían también sus hábitos y distracciones. Pero lejos de eso, la afición por el juego de las 64 casillas había echado hondas raíces entre los capitanes que en Granada aniquilaron el último bastión del islamismo. Con el descubrimiento y la conquista de América, llegó a ser pasaporte de cultura social para todo el que venía al Nuevo Mundo. Se sabe que los capitanes Hernández de Soto, Juan de Rada, Blasco de Atienza, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se congregaban en Cajamarca, lugar que sirvió de prisión al Inca Atahualpa desde su captura hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio el 29 de agosto de 1533. Allí funcionaban 2 tableros, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de madera donde el Inca Atahualpa todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, su amigo y amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las últimas jugadas de una partida que disputaban Riquelme y de Soto, este último hizo el ademán de mover el caballo. Pero el Inca, tocándole ligeramente el brazo, le dijo en voz baja: «No, capitán, no. El castillo». Después de breves momentos de meditación, de Soto puso en juego la fecha indicada por el Inca. Y 2 jugadas más tarde, Riquelme sufría inevitable mate. Después de ese día, de Soto y el Inca jugaron al ajedrez cada tarde, y 2 meses después, el Inca Atahualpa era ya un gran contrincante. La tradición de Palma se sostiene en la leyenda romántica, en el artículo costumbrista, en esa capacidad que tiene nuestro escritor por rescatar la oralidad del pueblo y, por supuesto, el humor. Parte de un dato tomado de la realidad, de un documento, y a partir de ese documento inventa. Él es consciente que está escribiendo una suerte de literatura historicista, pero que en el fondo es ficción, es literatura. Palma no es González Prada, que usa el ensayo para decir lo que se debe decir. Quiere educar a través de una literatura que yo podría llamar democrática, una literatura que propone la unión de los peruanos, a través de un humor sano, a través de mostrar nuestros defectos, también nuestras virtudes, pero que confluya bajo una idea básica. La nación necesita mantener a la población unida. A todos los estratos de la sociedad peruana necesita mantenerlos como un solo puño. Dividirnos es nuestra perdición. Cuenta la tradición de los incas ajedrecistas que muchos españoles invitaron también al Inca, pero este,
por medio del intérprete Felipillo, se excusaba diciendo: yo juego muy poquito y vuestra merced juega mucho. La tradición popular comenta que el Inca Atahualpa no habría sido condenado a muerte de no haber intervenido en la partida de ajedrez que jugaron Riquelme y Hernández de Soto. En el famoso consejo de los 24 jueces que organizó Francisco Pizarro, el Inca Atahualpa fue condenado a muerte por 13 votos contra 11. Riquelme, quien había perdido la partida de ajedrez por intervención de Atahualpa, fue uno de los 13 que suscribió la sentencia. Érase que se era, y el mal que se vaya y el bien se nos venga, que existía en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronada ciudad de los reyes, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase don Dimas de la Tijereta, escribano de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de don Dimas de la Tijereta que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello y más doblas de A8, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz y de que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por él por quien un caquiversista dijo lo de un escribano y un gato a un pozo cayeron? Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. La primera tradición data de 1851, cuando Palma tenía 18 años de edad. Y la última está fechada el 1 de enero de 1915. Es decir, durante 64 años, Palma produce el conjunto de sus tradiciones que suman alrededor de 455, un número aproximado. Cuando estaba en la universidad tenía que hacer una historieta sobre las tradiciones peruanas, entonces yo hice el tema de Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Años más atrás vi una obra por el grupo Contraste personificada en teatro. Me gustó tanto que yo dije, voy a averiguar sobre ese tema, ¿no? Y ya al leerlo fue que decidí hacerlo en historieta, ¿no? Fama es que a tal punto habíase apoderado del escribano, don Dimas de la Tijereta, que si le hubiera venido en antojo al Ser Supremo llamarlo a juicio, habría exclamado con sorpresa: Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? No faltará quien me diga que esta digresión no viene a cuento, pero vaya si viene. Como que me sirve para informar al lector que don Dimas de la Tijereta dio a la vejez la peor tontuna en la que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la Coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletmitas. Una cintura pulida y remonona de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como 2 luceros y más matadores que espada y basto en el juego de tresillo o rocambor. La moza era pues un pimpollo carta cabal. Los personajes que podemos encontrar en la Lima del siglo XIX son 2, grosso modo. Los militares, caudillos
su comparsa, los soldados, curas y por otro lado el pueblo. El pueblo vivaraz, despierto, la que vende el tamal, la que vende el sanguito, la que vende el ponche, la que vende la mazamorra, el sereno que cierra la noche. Entonces va reconstruyendo la sociedad de aquellos años, que es una suerte de continuación de la vida colonial, ¿no? Pero que está viva en los primeros años de la vida republicana. Es bien urbano, bien social también, que explica las costumbres de las personas, hasta incluso las actitudes también en muchos casos. No embargante que el escribano don Dimas era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches, se propuso domeñar a la bella Visitación a fuerza de agasajos. Y ora la enviaba unas arracadas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero. No pierdas mi balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera, primero tendrás que regalarme sortijas y collares, blondas y guantes. Y así pasaron meses, hasta 6, aceptando Visitación los alboroques, pero sin darse partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana. Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo Visitación, perdido en sus cavilaciones, se encontró con un vientecillo retozón que refrescó un poco su cabeza y exclamó: Para mi santiguada, que es trajín el que llevo con esa fregona que se la da de honesta y marisabidilla, cuando yo sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla a cambio de esa caprichosa criatura. Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del humano, tocó la campanilla y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Ve, Lilith, y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás y que tiene tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Ve y ofrécele cuanto quieras y no regatees, que sabes que no soy tacaña cuando se trata de una presa. Yo, pobre y mal traído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre don Dimas y Lilith, porque no había taquígrafo a mano que pudiera copiarla con puntos y comas. Y es una lástima por mi fe. Pero basta decir que cuando Lilith llegó al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente: conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos, en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años. Y abajo las firmas correspondientes y el sello del demonio. Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remilgada Visitación que, ebria de amor, se arrojó en los brazos de Tijereta. Pero como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron día tras día 3 años como 3 berenjenas, hasta que llegó el día en el que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma.
TV Perú. Somos todos. Desde este lunes en nuevo horario, 9:30 de la noche. Vamos a hablar sobre las nuevas generaciones que nacen en estos tiempos. ¿Cómo van a ser estos niños en el futuro? ¿Cómo van a reconstruir este mundo luego de la pandemia? Lunes a las 9:30 de la noche, en Francamente. Ahora los menores de 14 años podremos salir de casa a dar un paseo solo por 30 minutos. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, siempre con un adulto. No podemos ir a supermercados, mercados, bancos ni usar transporte público. Solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas, es decir, 5 cuadras. Tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas. Es obligatorio. Por ahora, no podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetas, ni subir a los juegos. Recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieren utilizar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Tres años después del pacto con el diablo, Don Dimas fue arrastrado por una fuerza superior al mismo lugar y hora donde se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano con mucha flema empezó a sacarse la almilla o jubón interior y dándoselo a Lilith, le dijo: Deuda pagada y venga mi documento. Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo truán y alegre y le preguntó: ¿qué quiere su merced que haga con esa prenda? Tómala. Esta prenda se llama almilla y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido aún el papel sellado en el infierno, lo que en la tierra hace interminable un proceso, y en breve tiempo vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Con la autoridad del diccionario de la lengua vio el tunante su buen derecho, y los jueces, que probablemente fueron en vida académicos o literatos, dieron la orden de su inmediata soltura y que Lilith lo acompañara por los vericuetos del infierno y lo dejara sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno no son como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas solo para escritas. Pero al destruirse el malévolo hechizo, se dio Don Dimas de la Tijereta con la sorpresa de que Visitación lo había abandonado, corriendo a encerrarse en un beaterío, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso, después de haber dado la carne al demonio. Las tradiciones han durado en el tiempo casualmente por su virtud estética, por su belleza, por la capacidad imaginativa que inyecta Palma a las historias, por el retrato humano que realiza de sus personajes y que lo hacen tan cercano a nuestros defectos. La gran literatura se aproxima pues a la vida diaria. Si ha habido peruano que conociera bien su tierra y a los hombres de su tierra, ese indudablemente fue Don Ramón Castilla. Para él, la empleomanía era la tentación irresistible y el móvil de todas las acciones en nosotros, los hijos de la patria nueva. Estaba don Ramón en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños. En Palacio había lo que en tiempo de los virreyes se llamó besamano y que en los días de la República, y para diferenciar, se llama lo mismo. Corporaciones y particulares se acercaron al gran salón para felicitar al supremo mandatario. Entonces, un joven se acercó a su excelencia y como prenda de su afecto le regaló un dije para el reloj. Era un minúsculo cañoncito de oro sobre una cureñita de filigrana de plata. Un trabajo primoroso. En fin,
una obra de hadas. Gracias. Mil gracias por el cariño. Que lo pongan sobre la consola del gabinete, pero tenga cuidado. Está cargado. No juguemos con armas peligrosas. Corrían los días y el cañoncito de don Ramón Castilla permanecía sobre la consola siendo objeto de conversación y curiosidad para los amigos del presidente, quien no se cansaba de repetir. Caballeros, hacerse a un lado. No hay que tocarlo. El cañoncito apunta. No sé si es puntería alta o baja, pero está cargado. Y un día de estos hará fuego. No hay que arriesgarse. Retírese. No respondo de averías. Tales eran los aspavientos de don Ramón Castilla con el obsequio del cañón, que los palaciegos llegaron a persuadirse de que el cañoncito sería algo más peligroso que una bomba Orsini o un torpedo Whitehead. Al cabo de un mes, el cañoncito había desaparecido de la consola para ocupar lugar entre los dijes de la cadena del reloj de su excelencia. Por la noche, el presidente dijo a sus tertulios: Señores, ya hizo fuego el cañoncito. Puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto. Ya no hay peligro. Examínenlo. ¿Qué había pasado? Que el artífice aspiraba a una modesta plaza como inspector en el resguardo de la aduana del Callao y que don Ramón acababa de acordarle el envío. Moraleja. Los regalos que los chicos hacen a los grandes son como el cañoncito de don Ramón Castilla. Traen entripado y puntería fija. Día menos, día más y ¡pum! Lanzan el proyectil, tal y como podemos leer en las tradiciones de don Ricardo Palma. Hasta la próxima historia. ¿Qué te pareció conocer un poco más sobre Ricardo Palma y las tradiciones peruanas? Buenísimo, ¿no? Seguramente alguna te dio mucha curiosidad o alguna te dio mucha risa. Y es que, como decía uno de los expertos, la gran literatura se acerca a la vida diaria. Para mí es un placer poder ayudar a que todos ustedes sigan aprendiendo en casa, sobre todo con un programa que hicimos con tanto cariño como es Historias de Papel. Y ahora, imagino que ya podrán responder las preguntas que les planteé al inicio. ¿Qué características tenían los personajes y de qué manera Ricardo Palma retrataba la sociedad de la época? Ahora, un reto para los chicos y chicas que nos están viendo. Investiguen sobre la vida de Ricardo Palma. Descubran por qué se le llamaba el bibliotecario mendigo. Luego, elaboren una historieta en la que narren su vida y digan por qué se le llamó así. Finalmente, lean otra de sus tradiciones en voz alta a su familia y graben su presentación. Guarden sus trabajos en un portafolio porque será la evidencia de sus aprendizajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa.